Listo. Bueno, el día de hoy, esta semana, el Servicio de Cardiología del Hospital Militar va a presentar el PROCON de manejo médico versus revascularización miocárdica quirúrgica o percutánea en paciente con enfermedad coronaria estable o según la última nomenclatura de la Sociedad Europea de Cardiología y emanada de su guía del 2019 en síndrome coronario crónico. Es importante y esto ha sido motivo de debate por muchos años. Algunos estudios han tratado de dilucidar esto, como el Currents, los estudios FAME, el estudio Beautiful y, ¿por qué no?, el estudio Isquemia, que es uno de los más grandes que se han realizado y es un estudio reciente, de tal vez menos de un año. Sin embargo, cuando establecemos una terapéutica, ya sea manejo médico, quirúrgico o intervencionismo, esperamos un desenlace. ¿Qué desenlace mejoramos al instaurar una de estas terapéuticas? Y es por eso que hoy la primera parte a cargo del doctor Cardona, que es internista y fellow de primer año de cardiología del Hospital Militar, quien está en este momento a favor del tratamiento médico. Doctor Fernando Cardona. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Palomino, por esa introducción. Eh, Uno puede ver los vasos sanguíneos como ríos que nutren, digamos, una zona llena de árboles y es importante mantener un flujo de agua a través de todos esos bosques para nutrir toda esa tierra y que puedan crecer ahí los árboles tranquilamente. Sin embargo, cuando hay deforestación, por ejemplo, como en esta foto, mmm, uno no esperaría que si vuelve a ponerle por ahí un río a esa zona que se encuentra ya completamente deforestada van a crecer inmediatamente los árboles. Por ende, a veces la solución no es volver a generar un flujo o un lecho, lo mismo creo que pasa en los vasos sanguíneos. A veces la solución no es simplemente volver a abrir el vaso sanguíneo cuando tenemos una enfermedad coronaria isquémica, sino que a veces nos toca contemplar esto como una enfermedad sistémica y actuar de una forma mucho antes de que aparezca la enfermedad. Bienvenidos a la charla de revascularización miocárdica en enfermedad coronaria estable. Vamos a realizar un PROCON. Yo creo que la revascularización no modifica desenlaces y probablemente solo se debería reservar para una población muy selecta y vamos a ver por qué es así. Antes que cualquier cosa, quiero primero jugar un juego que nos van a tardar 2 minuticos. No sé si ustedes alguna vez han jugado Póngale la cola al burro. Yo nunca, pero sí lo vi en internet que le ponen a uno un vendaje en los ojos y uno puede de alguna forma o intenta poner la cola a un burro que le pone en la pared. Entonces quería preguntarle al doctor Palomino, con este cateterismo que está en pantalla, este paciente, digamos que usted puede saber el futuro y usted sabe que el paciente con este cateterismo que usted ve en la pantalla, este paciente se va a infartar en 5 años sí o sí. Usted le pondría un stent y en qué sitio le pondría el stent, por eso le puse ahí 4 flechas, doctor Palomino. Doctor Cardona, pues yo solo veo un burro, ¿sí? No veo el cateterismo. Sin embargo, a priori le diría que pues no le pondría el stent. Bueno, muchas personas, vean que aquí hay por ejemplo una lesión, profe, que es inclusive mayor al 50%. Muchas personas le podrían poner un stent a esa misma lesión. Sin embargo, el doctor Palomino tiene toda la razón. A los 5 años este paciente se infartó efectivamente. Sin embargo, el vaso que tenía una lesión mayor al 50% persistía permeable y tuvo un infarto en otro territorio arterial. Ahora con este cateterismo, profe, la misma pregunta. Tiene este cateterismo y usted sabe que en 5 años este paciente se va a infartar. ¿Usted le pondría un stent en alguno de estos sitios? Hasta ahora creo que veo el primer cateterismo. A ver, ¿dónde le pondría? En el segundo, estoy viendo el primer cateterismo al lado izquierdo de mi pantalla. Me Ok. imagino que este ya. Listo. Mm, pues es muy difícil, ¿no? Habría que determinar la clínica y si es el vaso culpable. Pero en un síndrome coronario crónico creería que no estaría indicado.
Bueno, pues esta es una arteria coronaria derecha. Yo estoy de acuerdo con usted, profe Palun. Este paciente no tiene ninguna lesión crítica en este cateterismo. Sin embargo, en 5 años este paciente tuvo un infarto y tuvo un infarto, está en la coronaria derecha y tuvo el infarto en la región proximal de la coronaria derecha. Vean que si uno mira retrospectivamente el cateterismo de 5 años atrás, había una irregularidad sobre la superficie, había una lesión que era una lesión leve, no necesariamente era una lesión crítica. Y en este último cateterismo, vean que la arteria es completamente permeable, la arteria descendente anterior, aquí está la primera perforante. Uno no le pondría un cateterismo a este paciente 2 a 5 años atrás, sin embargo en los siguientes 5 años tuvo una trombosis inmediatamente después de esa primera diagonal. Este paciente tuvo una oclusión completa y un infarto claro sobre una lesión que era completamente regular y una lesión que era una lesión leve, ni siquiera una lesión moderada o severa. Entonces la pregunta que nos llevamos haciendo desde hace mucho es, ¿las angiografías en la fase estable predicen el vaso culpable? En esta revisión de 29 arteriografías en los 80, este estudio no es nada nuevo, ya veíamos cómo los infartos que aparecían en los siguientes años de pacientes a quienes les habían hecho cateterismos por alguna otra razón. Recuerden que en esa época a duras penas podíamos hacer una angioplastia u operar a los pacientes. Muchos de esos pacientes que no tenían lesiones moderadas o severas los dejaban quietos. Sin embargo, en menos de 1000 días, en muy poquito tiempo, pacientes con lesiones leves ya tenían infartos y oclusiones completas, y pacientes que tenían lesiones moderadas o severas pasaba bastante tiempo para que se ocluyeran. Muchas veces los infartos no eran de esos vasos culpables. La severidad de una lesión en un cateterismo previo no predice que ese sea el sitio del infarto, y por eso revascularizar a esos pacientes para prevenir infartos probablemente no tiene ningún desenlace. Vean estas angiografías previas. El doctor Fuster, ya desde antes de los 90, comenzaba a plantear este problema y se dio cuenta que aproximadamente el 30% de las angiografías previas a un infarto del miocardio no tenían lesiones angiográficamente significativas visibles que pudiéramos revascularizar, y a pesar de eso, esos vasos sin lesiones severas, sin lesiones moderadas, terminaban ocluyéndose completamente. Y vean cómo, por ejemplo, en esas angiografías, los pacientes que hacían infartos, en esa época clasificaron los infartos como infartos tipo Q o no Q, en los infartos pues que generan una necrosis. Muchos de ellos presentaban lesiones de un 0%, y muchos de esos otros infartos aparecían sobre placas que ni siquiera ocupaban un 50-70% de la luz coronaria. No solo eso, sino que un 10 al 20% de los pacientes que encontraban con una oclusión sin infarto o con una oclusión con infarto, más o menos el 10 al 30% de esas lesiones eran lesiones excéntricas, hablando que la vulnerabilidad de una placa no dependía únicamente que hubiera una obstrucción completa o una obstrucción severa mayor al 70%, sino que probablemente dependía de algunos otros factores. Entonces ven cómo hay un gran número de pacientes, o bueno, hay un buen porcentaje de pacientes que hacen infartos en arterias que no están relacionadas con lesiones severas en cateterismos previos. La conclusión para ellos, la misma pregunta que nos llevamos haciendo hace más o menos 15-20 años, y es que los infartos del miocardio parecen desarrollarse frecuentemente de lesiones coronarias que fueron menos que severas previas a la angiografía del vaso culpable. A causa de implicaciones de estos hallazgos, se necesitaban más números en esa época, pero continuamos haciendo estudios. No son estudios recientes, son estudios bastante antiguos. ¿Por qué podría pasar eso? Realmente porque hemos cambiado mucho el concepto de la fisiopatología de una placa, pero aún seguimos con la idea de los 80s, 90s, de que lo único que determina muchas veces, digamos que mantuvimos la idea de que a medida que va creciendo la placa se va haciendo vulnerable, y cuando no ha crecido aún no es vulnerable. Esto no está cierto. Los pacientes que tienen placas, bien sea así sea el 40-50%, ya tienen aumento de los niveles del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, y ya están generando dentro de esa placa macrófagos y células espumosas y células de la musculares que también se convierten en células espumosas y comienzan a producir factores inflamatorios, aumentan la producción local de factor tisular. Todo esto hace que el centro de la placa sea rico en factores procoagulantes, y una pequeña erosión podría favorecer la aparición de un trompo y una oclusión completa. Es cierto que la mayoría de las placas son lesiones con capas fibrosas que obviamente tienen un centro necrótico,
pero hay otras placas que ni siquiera son significativas o no son lesiones obstructivas del 40 al 50% ni siquiera, y ya tienen una superficie que se puede erosionar y formar un trombo de forma significativa, o pueden tener calcificaciones puntiformes, que es una característica de vaso vulnerable en la geografía, como veremos más adelante. No necesariamente tienen que ser lesiones severas, y esa microcalcificación puntiforme genera una alteración en las fuerzas de cizallamiento al flujo que hace que ese vaso y esa placa sea mucho más vulnerable porque no responde de una forma adecuada, sufre, digámoslo, más bien más estrés del flujo que recibe esa placa del flujo sanguíneo, y la hace susceptible a una ruptura. Cuando las placas comienzan a crecer, su centro es proinflamatorio y puede volverse adentro bastante inestable y generar sangrados y hematomas intraplaca que la hacen crecer de una forma significativa. Entonces tenemos dos clases de placas, digamos, en este tema, desde este punto de vista. Las lesiones que van creciendo poco a poco y comienzan a obstruir de forma significativa el vaso. Estas lesiones se manifiestan sobre todo por isquemia y angina, y estos son los vasos que nosotros vemos en los cateterismos. Pero el cateterismo y las arterias epicárdicas no nos deja ver esas placas que tienen una actividad proinflamatoria fuerte dentro de la misma placa, son inestables y no necesariamente tienen una obstrucción significativa. Eso hace que su superficie se pueda erosionar muy fácilmente, y así no tengan una obstrucción del 50-70%, puedan generar un trombo y ocluir el vaso y generar un infarto con supranivel del ST. Lo que llama la atención es que estos vasos, al no tener lesiones severas, significativas, los pacientes no suelen tener síntomas con el ejercicio, no suelen hacer angina y suelen hacer más infartos sin previa sintomatología. De modo que probablemente la estenosis de la luz vascular es en realidad la punta de un iceberg. Para cuando aparece una estenosis severa en general, ya existe una enfermedad arteriosclerótica difusa. Y hay que entender la enfermedad arteriosclerótica como una enfermedad sistémica, una enfermedad difusa, porque probablemente el tratamiento no debe ir solo como a apagar incendios y a intentar destapar arterias que tienen lesiones severas, sino probablemente va mucho más allá, que lo que hacemos todos los días desde el punto de vista de prevención primaria. No todas las lesiones necesariamente tienen que tener un crecimiento endoluminal. También hay lesiones abluminales. Y en esta evaluación de pacientes de 30 a 40 años sin sintomatología cardiovascular, sin enfermedad coronaria conocida, pero sí con factores de riesgo cardiovasculares, les hicieron angiotac coronarios para ver qué placas podían llegar a tener. Y los autores de este estudio, aunque es un estudio coreano, ya se comenzaron a dar cuenta en el 2010 que hay otra clase de arterias, como por ejemplo algunas otras clases de placas, como las no calcificadas, las calcificadas y las mixtas. Pero más que el tipo de calcificación, recordemos que las puntiformes generan un cizallamiento y las hacen vulnerables. Más que las calcificaciones, no, lo que traigo de estas imágenes, lo enriquecedor de este estudio, es que nos muestran que estas placas son placas que están creciendo hacia afuera, hacen un remodelamiento vascular, y no toda placa tiende a tener un crecimiento endoluminar. De hecho, el tipo de placa no calcificada no es infrecuente, 27%. Entonces, estas placas no calcificadas habitualmente son las que podemos encontrar muy poco visibles en un cateterismo, en una angiografía, y también son placas que no son detectadas por el calcio score, aunque estos pacientes posiblemente aún no clasificarían para eso. Hay que tener cuidado, no estoy diciendo que las lesiones severas no sean vasos vulnerables. Vean por ejemplo en esta gráfica de la izquierda, entre más severa es la lesión, 5 al 49%, 50 al 80%, más del 80%, entre más severa la lesión, tienen más probabilidad de tener infartos. Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros en la población general no tenemos todas lesiones severas. En general tenemos lesiones leves o ni siquiera lesiones que se ven en el cateterismo, pero tenemos placas a ese nivel. Y si bien es cierto que a medida que va pasando el tiempo es más probable que se infarten estas lesiones que son no severas, al tener un mayor número la población de placas que no son significativas pero sí pueden ser vulnerables, aún así hay un buen porcentaje de pacientes que tienden a tener infartos. Si usted suma el 25%, las lesiones del 25% o el 50%, inclusive hasta el 75%, es casi el mismo número de infartos que los pacientes que tienen lesiones críticas. Entonces, las placas que son menos del 50% son mucho más numerosas que las lesiones realmente severas, y eso hace que nosotros tengamos en la población general una mayor predisposición a tener infartos
de vasos que no necesariamente van a ser lesiones severas o lesiones críticas. Las lesiones severas y significativas se asocian a mayor riesgo de oclusión, claro que sí, porque son vasos que están generando una alteración al flujo y el cizallamiento hace que se rompan de una forma mucho más fácil. Sin embargo, las lesiones no significativas pero vulnerables son mucho más numerosas en la población general y por ende tienden a generar un mayor número de infartos al ser más frecuentes. Estas placas, si usted le hace una arteriografía 2 a 5 años antes de un infarto, usted no va a encontrar una lesión que revascularizar y obviamente no le va a poder hacer ningún beneficio revascularizar a esos pacientes. Pero ya basta de tanta teoría, vamos a poner a prueba todo lo que hemos hablado hasta el momento y vamos a utilizar el estudio Courage, en donde tomaron 2.287 pacientes, un ensayo controlado, aleatorizado, abierto, multicéntrico, y cogieron pacientes a que les dieron a todos terapia médica óptima, pero un grupo que les encontraron, pues que le hicieron por alguna razón intervención coronaria percutánea y otros que no les hicieron intervención coronaria percutánea. Incluyeron pacientes con Canada Score de 4 que ya se habían estabilizado y disminuyó su dolor a un Canada 2 y 3 y que tuvieran una o más lesiones de más del 70% con isquemia demostrable en el electrocardiograma con ejercicio o algún test de isquemia positivo o cualquier lesión estenosis del más del 80% con angina. Se excluyeron pacientes que persistían con anginas inaceptables, falla cardíaca con una falla menor del 30% o que hubieran sido revascularizados en los últimos 6 meses. La anatomía coronaria no apta para intervención coronaria fue un factor también de exclusión. Todos los pacientes tuvieron tratamiento estricto para sus factores de riesgo cardiovascular. Entonces vean que los pacientes eran pacientes muy aterrizados a nuestra población general, la mayoría fueron hombres, muchos pues nos hubiera gustado que era una mayor representación de un grupo hispano por lo menos, pero sí la mayoría tenían angina, por lo menos un Canadá 2 y un buen número de pacientes tienen un Canadá de 3, sin embargo ahí sí de pronto el core nos quedó viendo pacientes un poco más sintomáticos. Dentro de los antecedentes, aunque tenemos los antecedentes que nosotros hemos conocido de factores de cardiovasculares, aún así habían pacientes que tenían infartos previos, hablando de que este no es un estudio propiamente de prevención primaria. Pero lo que sí es destacar de Courage es que tenían pacientes con hasta 3 vasos enfermos, con hasta 3 lesiones críticas en un 30% de los casos. Los estudios del Courage fueron bastante desalentadores. A pesar de que revascularizaron esos pacientes, no hubo diferencias significativas en mortalidad, infarto, ACV o desenlaces cardiovasculares fuertes al hacer revascularización de estos pacientes. Lo único que hubo de pronto fue evitar nuevas revascularizaciones en un futuro, pero en general los pacientes no tuvieron ningún beneficio de hacerles revascularización o continuar la terapia médica óptima. Esta falta de diferencias significativas aplicó para en general los subgrupos que estaban previamente establecidos. En una estrategia de manejo inicial de pacientes con enfermedad coronaria estable, hacerles intervención coronaria percutánea no reduce el riesgo de muerte, infarto del miocardio u otros desenlaces cardiovasculares mayores cuando se adiciona una terapia médica óptima. Importante recordar que una buena parte de los pacientes en este estudio que fue, a 5 a 7 años, en estos pacientes la mayoría estaban con ASA, con estatinas, con una terapia obviamente que fue bastante óptima, pues digamos que estaban recibiendo más del 90% de terapia para controlar sus factores de riesgo cardiovasculares, y una buena parte de los pacientes, tanto en el grupo médico como en el grupo de intervención coronaria percutánea, estaban recibiendo hasta los 5 años 90% de ASA, 90% de estatinas, 86% de beta bloqueadores y casi un 80% de modificadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ya sabemos que si le ponemos una intervención coronaria percutánea a estos pacientes, probablemente no vamos a modificar sus desenlaces de mortalidad. Sin embargo, es claro que los distintos estudios observacionales nos muestran que entre más vasos enfermos, más probabilidad de muerte tenemos. De ahí las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología para revascularizar pacientes así estén en condición estable si tienen anatomía coronaria quirúrgica. Porque para demostrar una mejoría en mortalidad con una intervención depende de 3 factores. La mortalidad del procedimiento propiamente dicho, y de hecho hay que mencionar que en estos estudios generalmente cuando escogen los especialistas que hacen intervenciones tienen que tener tasas de mortalidad menor al 5%, algo difícil de emular en nuestro medio,
el riesgo inherente a la patología estudiada, estamos hablando de enfermedad coronaria, y el tiempo de observación. Nosotros no podemos establecer que haya un impacto en la mortalidad con medidas de prevención haciendo estudios de 2 y 3 años. Entonces la pregunta es que si realmente esperábamos mejorar mortalidad poniéndole stent a los pacientes que tenían su enfermedad coronaria estable, la respuesta ya nos la dio la teoría y nos la soportó y nos la confirmó la evidencia. Nosotros le podemos poner un stent a una lesión severa, eso es completamente cierto, pero probablemente el vaso vulnerable y culpable de un futuro infarto no se ve en el cateterismo. Y es por eso que en teoría si a estos pacientes ya no los llevamos a una intervención coronaria percutánea, sino los llevamos a una cirugía cuando tienen anatomía coronaria quirúrgica, probablemente al hacer ese bypass podemos suplir esos vasos que tienen vasos tanto vulnerables como lesiones severas. ¿Cuál sería el paciente ideal para operar de esta forma? Y tenemos el famoso estudio Stitch. En este estudio los investigadores estudiaron el beneficio en mortalidad de realizar tratamiento y bypass coronario versus terapia médica óptima para pacientes con enfermedad coronaria estable con FEIS menores al 35%. Se estudiaron 1.212 pacientes, fue un ensayo controlado, aleatorizado, abierto, obviamente, no se puede hacer un doble ciego aquí, y multicéntrico, y se comparó la terapia médica con puentes versus la terapia médica óptima. Se incluyeron en todos los pacientes con enfermedad coronaria con anatomía quirúrgica una FEI menor al 35% y se estratificaron en 3 grupos: los pacientes que iban a terapia médica, los pacientes que iban a solo bypass coronario, o los pacientes que tenían bypass coronario y además que se les podía hacer remodelamiento ventricular, esto es en pacientes que tenían aquinesia o disquinesia en la pared anterior. De esa forma se construyeron 3 grupos: el estrato A, estrato B y estrato C. El estrato A fue donde compararon el bypass versus la terapia médica, y el estrato C el bypass versus el bypass más el remodelamiento ventricular. Y hay que mencionar que los grupos fueron pacientes de 59 a 60 años, bastante aterrizados a nuestra población. Lo que sí hay que de pronto criticarle al Stitch es que solo incluyó un 12% de mujeres y muy poquitos pacientes con puentes previos, obviamente pues porque la anatomía coronaria es mucho más compleja. Lo que sí hay que rescatar es que estos pacientes sí estaban muy sintomáticos. El 34% de ellos estaban en un Canadá Score de en un IJA del 34-35%, que eran pacientes con falla cardíaca, pero el Canadá Score es solo de un 4% en estos grupos de pacientes. Sin embargo, el Stitch nos decepcionó en un principio porque no demostró diferencias significativas en mortalidad, en muerte cardiovascular, y lo único que redujo fue cuando hicieron compuestos entre muerte y hospitalización. El hazard ratio cruzó el 1 y no hubo diferencias significativas en mortalidad entre operar o no a los pacientes con enfermedad coronaria con anatomía quirúrgica. No existe diferencia en mortalidad cardiovascular o por cualquier causa en tratamiento médico versus tratamiento médico y bypass en FEIS menor al 35%, pero este estudio tuvo algo que nos demostró lo que hablábamos en 2 diapositivas atrás, y es que la efectividad de una intervención depende también cuánto tiempo estemos observando a estos pacientes, y la media de observación de estos pacientes fue 4.7 años. De modo que los investigadores se preguntaban si esto se mantenía a lo largo del tiempo, y vean que estas cohortes las siguieron a 10 años, y los pacientes a 10 años del mismo estudio Stitch se dieron cuenta que no solo reduce hospitalizaciones el operar a estos pacientes con enfermedad coronaria con anatomía quirúrgica, sino que probablemente reduce la mortalidad con una menor mortalidad entre los pacientes que fueron a puentes coronarios más terapia médica versus los pacientes que fueron a terapia médica. Esto ya había sido demostrado en estudios previos, que fue el Stitches. En el Stitches cogieron aproximadamente 610 pacientes para puentes y 602 pacientes para terapia médica del estudio Stitch, y miraron a 10 años qué pasaba con ellos en cuanto a la mortalidad, y a 10 años sí se logró demostrar que operar a los pacientes con enfermedad coronaria con anatomía quirúrgica se reduce el riesgo cardiovascular aproximadamente en un 16%. No solo el riesgo cardiovascular, los desenlaces fuertes y los compuestos con hospitalización, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa, así como ACV fatal y no fatal. Entonces, en los pacientes con anatomía quirúrgica, en el escenario de una fracción de eyección de menor al 35%,
es importante realizar puentes coronarios, ya que resultó una disminución de la mortalidad por cualquier causa en 16%, el número necesario para tratar de 14, así como un número necesario de 11 solo para mortalidad cardiovascular, y un aumento de supervivencia a 18 meses comparado con pacientes que solo les damos terapia médica en enfermedad coronaria estable. ¿Habrá algún papel para la viabilidad, para estudios de viabilidad en esta clase de pacientes? Es importante mencionar que en el estudio Stitch un buen porcentaje, y al inicio del estudio planeaban hacerle viabilidad a todos los pacientes, pero como pensaron comenzar a hacer la viabilidad con SPECT, se estaban comenzando a quedar cortos en el reclutamiento, así que abrieron ese reclutamiento y comenzaron a reclutar con ecoestrés con dobutamina o sin inclusive viabilidad. Y en este estudio el doctor Bono rescató a esos pacientes a quienes les habían hecho viabilidad versus a los que no les habían hecho viabilidad, y de hecho rescató a aquellos a los que al hacerles los estudios de viabilidad demostraron que había viabilidad versus los que no tenían viabilidad. Y si bien es cierto que en el análisis univariado inicial había una diferencia significativa en mortalidad a favor de los que tenían viabilidad miocárdica, más adelante cuando hicieron el estudio multivariado e incluyeron otras variables como raza, factores de riesgo, edad o sexo, ya no hubo diferencias significativas y se perdió esa diferencia en cuanto a supervivencia entre pacientes que fueron a puentes versus terapia médica. Esto probablemente no habla que la viabilidad no funcione, sino que la viabilidad es el subrogado de otros factores como la raza, los factores de riesgo, la edad y el género, que son datos bastante complejos, pero que hay que tener en cuenta a la hora de definir un puente coronario o no. Sin embargo, no hubo diferencias significativas cuando hicieron el análisis multivariado entre hacer o no viabilidad, y por eso la viabilidad realmente no es algo que tenga mucha fuerza en pacientes con enfermedad coronaria estable. Puede tener un papel la viabilidad si no hay cicatrices o efectos fijos previos. En otro estudio, pero este es más un estudio observacional, el estudio Hashimoto, el doctor Hashimoto, cogió pacientes, esto sí fue una observación bastante grande, 13.000 pacientes, de ellos había más o menos 11.880 con enfermedad coronaria estable, y comenzó a mirar qué pasaba con estos 13.000 pacientes a quienes habían hecho estudios de viabilidad multicéntricos, y se dio cuenta que cuando uno les encuentra viabilidad de más del 10%, siempre y cuando tengan cicatrices menores al 10%, comienza a haber un beneficio de supervivencia en revascularizaciones tempranas. Es decir, un paciente que de pronto nos tiene enfermedad coronaria estable, obviamente no estamos en el necesario un infarto en los últimos 12 meses, sino un paciente que tiene enfermedad coronaria estable y le hacemos estudios de viabilidad, a partir del 10% es cuando comenzamos a ver que la revascularización temprana comienza a tener un beneficio en mortalidad versus continuar únicamente con terapia médica. Ya comenzaría a haber un mayor riesgo y un mayor beneficio en mortalidad con revascularizarlos así estén en una fase estable. Sin embargo, estos son estudios observacionales y tienen todas las limitaciones para los mismos. Démosle otra oportunidad a la intervención coronaria versus la terapia médica, y este es el estudio isquemia, que tanto, por lo menos a mí me gusta este estudio, porque tomó pacientes con enfermedad coronaria estable y comenzó a ver si había que estratificarlos o no. De hecho, aleatorizaron 5.179 pacientes, un ensayo clínico abierto, multicéntrico aleatorizado, y compararon terapia médica, revascularización miocárdica versus terapia médica. Incluyeron pacientes con enfermedad coronaria estable a quienes se les demostró isquemia en un test evocador. La mayoría de estos pacientes fueron angioTAC coronario, donde se descartó la enfermedad del tronco. Se excluyeron pacientes que fueran menores de 21 años, aquí la inclusión, esto es de inclusión, mayor de 21 años. Se excluyeron pacientes con tasa de filtración menor de 30 cc por minuto, síndromes coronarios agudos, lesión del tronco mayor de 50%, de ahí una de las cosas que tenemos que pegarnos para este estudio, NIJAS de 3 o 4, FEBI menor del 35%, anginas Canadá 4, a pesar de la terapia dirigida por metas. La mayoría de los pacientes tuvieron angioTAC coronario, en quienes se les descartó enfermedad del tronco, porque los que tenían enfermedad del tronco fueron a revascularización y se excluyeron del estudio. Vean que si bien es cierto que inicialmente tenían 8.500 pacientes, solo pudieron aleatorizar 5.179 pacientes, y los pacientes que fueron a terapia médica hay que destacar que aproximadamente el 25% tuvieron angiografía y el 21% más adelante tuvieron algún tipo de revascularización cruzándose entre grupos.
Los pacientes tuvieron una media de 64 años y la representación de hispanos o latinos fue muy buena, 15% y 16% para ambos grupos. Los pacientes fueron muy aterrizados a la población general, hipertensión, diabetes mellitus muy frecuentes, y es importante destacar que no eran pacientes con prevención primaria. Habían algunos que ya tenían infartos previos, inclusive habían algunos que tenían puentes coronarios, sin embargo solo era el 4.3 y 3.6%. Y es importante destacar también que yo quería mostrarles algo por aquí. Bueno, que también compararon el número de vasos, en este momento no lo veo, pero compararon el número de vasos, y también una de las metas era mirar si el número de vasos impactaba en la mortalidad, como nos mostraba la gráfica de las cardio. Entonces, en los pacientes que fueron a revascularización, 74% intervención coronaria percutánea, 26% se fueron a puentes coronarios. Nos dimos cuenta que no hubo diferencias significativas en mortalidad, así fuera pasando el tiempo, inclusive a 5 años. Tampoco hubo diferencias significativas en mortalidad cardiovascular o infarto del miocardio, tampoco en muerte por cualquier causa y en infartos no fatales. No hubo diferencias significativas en ningún desenlace fuerte, y vean cómo se cruzan las curvas. En el primer y segundo año los pacientes que veíamos a estrategias invasivas tienen mayor número de desenlaces cardiovasculares que los pacientes con estrategia conservadora, hablando de que los revascularizados, estos pacientes no es algo inocuo, los exponemos a los infartos propios perioperatorios y periprocedimiento, pero más adelante las curvas hacen algo que a los que han revisado a fondo estos estudios les llama mucho la atención, y es que la curva se cruzó y ahora comienza a pasar por debajo de los pacientes que les hicieron intervención coronaria percutánea. Y vean que el seguimiento es solo a 5 años, recordándonos lo que nos pasó con el estudio Stitch, y por eso se viene un estudio que se llama el Ischemia Extend, que van a llevar a los pacientes a una observación, registro con una vigilancia mucho más prolongada, porque es probable que los brazos o creen que esos brazos se puedan separar. Sin embargo, hasta ahora tenemos que hacerles una terapia médica óptima a estos pacientes. Definitivamente es el equivalente a hacerles intervenciones coronarias y revascularizarlos cuando tienen enfermedad coronaria estable y que no son tan sintomáticos, siempre y cuando la FEBI sea mayor del 35%, no tengan enfermedad del tronco, no tengan un Canada Score de 4, y le podemos descartar de alguna forma que no tengan esa enfermedad del tronco tan significativa y preocupante para todos. La medida de seguimiento, si bien se extendió en algunos pacientes hasta 5 años, fue de solo 3.2 años, y el Ischemia Stent lo va a llevar a 2 años más. Esto es cierto no solo para pacientes con enfermedad renal estable, sino para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que fueron los que excluyeron el isquemia original. Esta ausencia de diferencias significativas en mortalidad se mantuvo, y los pacientes realmente eran pacientes que vemos en la práctica diaria, 62 años la media, y muchos de ellos tienen fallas cardíacas previas e inclusive enfermedad coronaria previa, revascularizaciones previas. Pero lo cierto es que no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad. Lo único que sí hay que destacar es que estos pacientes sí no son tan sintomáticos en este estudio. El Canadá es de 3, solo representa el 3.9 a 4% de estos pacientes, probablemente no aplicando a pacientes bastante sintomáticos. Y fueron pacientes que fueron llevados a otros tipos de estratificaciones, porque en este se excluyeron los angioTAC obviamente por el medio de contraste, y se les hizo otro tipo de estratificación como el ecoestrés o como la perfusión miocárdica. Pero lo que sí es cierto es que tampoco hubo diferencias significativas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con los mismos criterios de inclusión de la isquemia para los desenlaces fuertes, infarto, muerte, hospitalización, y lo único que se hace es aumentar la probabilidad de ACV y el compuesto de muerte o inicio de hemodiálisis. Así que probablemente en estos pacientes no hay que, intentar revascularizarlos, hay que seleccionarlos muy bien porque aumenta los desenlaces adversos. Sin embargo, el estudio hay que tener clave muchas cosas, y es que es un estudio y los pacientes fueron estrictamente, tuvieron un seguimiento estricto, algo que muchas veces no pasa en la práctica diaria. El estudio probablemente y las series de estudios de isquemia que se nos vienen nos van a mostrar algo muy bonito, que es lo que me gusta, y es que nos dicen que si uno le hace una buena prevención primaria a un paciente que no está tan sintomático, y si uno realmente no quiere invadir a este paciente, puede hacerle un angioTAC coronario, y si no tiene enfermedad del tronco, puede discutirlo con él y continuar una terapia médica óptima, porque llevarlo a un cateterismo o inclusive
a puentes independientemente del número de vasos, siempre y cuando no tengan anatomía quirúrgica, no va a modificar los desenlaces cardiovasculares fuertes. Vea lo que dijo el doctor Brandwald del estudio isquemia, asegurando que hay un tratamiento dirigido por guías de los factores de riesgo cardiovascular sin angina inaceptable y en pacientes que tengan un perfil del estudio isquemia pueden ser tratados con estrategia conservadora inicial. Pero hay que recordar que la revascularización aún así puede ser una estrategia adecuada para pacientes que persisten sintomáticos. Sin embargo, hay que recordar el estudio órbita al doctor Brandwald, en donde intentaron mirar los pacientes que tenían una enfermedad coronaria estable, les dieron 6 semanas de terapia de optimización y los evaluaron a ver cómo quedaban sus Canada Score y su score de calidad de vida. Los revascularizaron inclusive con reserva de flujo fraccional versus placebo, pero este placebo no fue cualquier placebo, los llevaban a sala de hemodinamia, los sedaban, los chuzaban y no les hacían ninguna clase de procedimiento. Fue un control bien controlado, fue un procedimiento engañoso. O bueno, engañoso suena mal, pero fue un procedimiento control placebo. Y se dieron cuenta que al hacerle seguimiento a estos pacientes no hubo diferencias significativas en calidad de vida, ni en síntomas, ni en angina en estos pacientes. Probablemente nuevamente replanteándonos la efectividad de hacerles intervención coronaria percutánea a pacientes que no se encuentran tan sintomáticos en estos casos. Vean que el 40%, 37% tenían un Canada Score de 3 y muchos de ellos ya llevaban 15 a 7.5 meses, lo cual es importante destacar este estudio que nos deja ahí otra vez con la duda si realmente deberíamos revascularizarlos con intervención coronaria percutánea o no. Lo cierto es que las guías son muy claras. Nosotros cuando tenemos un paciente con una enfermedad coronaria estable, ya nos faltan 2 diapositivas, lo revascularizamos para pronóstico o para síntomas. Para pronóstico, después de los estudios VARI y los estudios LAF, que vea que habíamos hecho previamente, estos son estudios muy viejos, sabemos que deberíamos revascularizar pacientes con enfermedad del trojón principal mayor al 50%, excluidos en la isquemia, o de la descendente ateroma mayor al 50%. Eso nos planteó la duda de la isquemia porque habían pacientes con esto, que tuvieron 2 a 3 vasos y que tuvieron una FEI menor al 35%, el estudio Stitch, o que tuvieron grandes áreas de isquemia mayor al 10%, el estudio del Dr. Hashaman, o que tengan reserva de flujo fraccional menor a 0.8, el estudio FEIM 2, o que tengan arterias permeables, pero que tengan arterias ocluidas y que la única que quede permeable sea mayor al 50%, una recomendación, comentario de expertos, o que el paciente esté con mucha sintomatología, ya estemos con él desesperados y que sea frustrante, podría ir a un tipo de revascularización. Conclusiones: la enfermedad coronaria estable es una enfermedad de comportamiento benigno, en ella prima la prevención, una enfermedad sistémica, nunca lo olvidemos. Intentar revascularizar con intervención coronaria percutánea en un vaso con estenosis estable, quizás similar a jugar póngale la cola al burro, ya que con una lesión moderada o severa no predice necesariamente el sitio de futuros infartos. En este orden de día la revascularización alivia la estenosis, es decir, angina, no sabemos, el estudio órbita nos dijo también que no, pero no previene los infartos, dado que la enfermedad aterosclerótica también incluye vasos vulnerables con placas excéntricas que no necesariamente son obstructivas. La enfermedad coronaria es una patología difusa, no segmentaria, y por ende el tratamiento debería ser sistémico con la prevención primaria y el tratamiento médico intensivo en prevención secundaria, o quizá difuso con los puentes coronarios y no simplemente segmentario con una intervención coronaria percutánea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy buena exposición, sobre todo me gusta que haya tenido en cuenta la mayoría de estudios que le sugerí. Yo tengo un par de preguntas, espero que el doctor Oscar Pacheco y el doctor Silva también me estén escuchando. A ver, las primeras es sobre las lesiones críticas versus las lesiones intermedias. Esta es una pregunta para la cual no necesariamente yo tengo una respuesta, pero quiero saber qué piensan. Porque si vamos a ver estas lesiones intermedias o lesiones no significativas que el doctor Fernando muy bien nombró, pero que a veces pueden ser placas vulnerables por su relación del centro lipídico con la capa fibrosa o ser lesiones excéntricas, entonces hasta donde yo sé por qué las guías no recomiendan, por ejemplo, que de rutina los cateterismos tengan IBUS o tengan tomografía de correlación para mirar y determinar qué placas son excéntricas, y si es la utilización de esta tecnología
digamos, mejora algún tipo de desenlace. Entonces, doctor Fernando y doctor Silva y doctor Pacheco, ¿qué piensan de esto? Si sabemos que, listo, las lesiones críticas en algunas localizaciones claramente se deben corregir, como el tronco, algunas lesiones que no son significativas, pero que podrían ser excéntricas o susceptibles de establecer como placas de riesgo con IBUS o tomografía, ¿por qué no hacer este procedimiento? O si existe evidencia que sustente sistemáticamente el uso de este tipo de tecnología. Profe, yo pienso que más que el IBUS, la reserva de flujo fraccional me deja muy preocupado el estudio FAME 2 porque es una enfermedad coronaria estable, pero el seguimiento es solo a 1, máximo 2 años. Y como mencionábamos, es muy difícil poder hablar de que sea seguro con un seguimiento tan corto. Yo creo que sí es probable que con la nueva tecnología vamos a detectar a estos pacientes vulnerables, porque ya inclusive con la angiotomografía ya estamos hablando de las napkin ring o de las lesiones con microcalcificaciones o las lesiones severamente hipodensas que no detectaría un cateterismo, pero que aún así son lesiones vulnerables, y probablemente en los siguientes años vamos a saber una serie de estudios en donde encuentren la forma de revascularizar o puentear, espero que no sea tan allá, pero probablemente lo van a hacer, estas lesiones que en la angiografía ya parecen vulnerables, pero que no se ven así en un cateterismo, sin embargo, sabemos que son placas susceptibles. Entonces yo creo que la tecnología sí poco a poco nos muestra esas lesiones que son excéntricas, vulnerables, pero pues que probablemente el cateterismo no lo demuestra y probablemente ya el enfoque es más molecular, ¿no? Lesiones inflamatorias. Sí, o sea, no, de acuerdo, o sea, pero además de la FFR, creo, y me corregirán, que el uso sistemático de estas tecnologías no ha demostrado mejorar desenlaces, por lo menos hasta donde yo sé, doctor Pacheco. No sé si usted tiene algún comentario al respecto. Buenas tardes. Pues sí, mejora mucho la facturación, ¿no? Eso hacerle a todo el mundo, sí, hacerle a todo el mundo FR, eso marca duro la talinquera, ¿no? O sea, sé que IBUS en pronóstico en lesiones de tronco o lesiones ostiales, ¿sí? La bifurcación del tronco y la DA, y en eso sí ha demostrado mejorar desenlaces, pero obviamente no pues, en otros sitios, pues no. Porque no se ve muy recomendado, ¿no? Porque realmente, FFR, sí. Porque realmente uno dice sí, que la placa de tamaño intermedio, que placas vulnerables, que las lesiones excéntricas. Bueno, si esa es la plausibilidad, entonces ¿por qué no le hacemos IBIS o tomografía que nos determinan esas placas y las revascularizaríamos? Pero hasta donde yo sé, no hay un estudio grande que nos diga, no, oiga, si les va mejor si les hacemos IPUS y a esas placas se revascularizan. Hasta donde yo sé, no. Y no, y además que tendría que ser como, o sea, hacerle el OCT o hacerle IPUS a todas las intermedias y compararlo eso con terapia médica óptima, incluyendo metas de colesterol LDL y factores de riesgo con los nuevos parámetros de menos de 55, inclusive con los inhibidores de PCSK9, y ver si efectivamente la placa vulnerable queda con un estado vulnerable y es más fácil que se rompa si se logra estabilizar. Pero eso haría, imagínese, haciéndole a todos los pacientes con placas una vaina de esas para ver si se hace intervención o no. Yo creo que eso sería muy complicado. Y creo que la recomendación es IBUS u OCT para lesión intermedia de tronco, que usted tiene la duda. De resto no hay más recomendaciones. No, pero lo que dice Gustavo es, bueno, si sabemos que las vulnerables digamos que no son mayores del 70%, bueno, pero que son vulnerables, se pueden romper y generar un síndrome coronario agudo, porque no se estabiliza de forma rutina, se hace de forma rutinaria, para la habilidad tiene, y definir si se hace una intervención temprana. Porque no lo autorizan de inmediatamente las EPS, pero no, pero digamos que a usted va a encontrar hemodinamistas que le dicen, hágale una perfusión, sí, digamos si tiene isquemia en ese territorio. Pero lo otro es, pídame la FFR y la autorizamos. Pero el argumento yo creo que no es si tiene isquemia o no, sino si es vulnerable por el Corley peak, por la textura de la pared de la placa. Pero yo creo que es que ahí, aparte de todo, tendrían que ser un estudio que compare si una intervención temprana con stent de cualquier generación y cualquier tecnología que quiera es igual, mejor o superior o inferior, perdón, a la terapia guiada por metas con un control estricto de factores de riesgo que estabilice la placa. O sea, creo que en ese aspecto nos podríamos quedar en que IBUS y tomografía
por lo menos por guías y estudios, no han demostrado mejorar desenlaces y nos quedamos con el gold standard como la reserva de flujo fraccional, que probablemente es lo que tenemos ahora, ¿cierto? Exacto, pero el IVUS obviamente en el tronco. Sí, es una intermedia. Bueno, eso quiero que lo toquemos más adelante porque tronco, como dirían, tronco es tronco, lo demás es lo más. Entonces, ahora, hablando de la viabilidad, porque me parece muy importante porque si recordamos la viabilidad, probablemente el único estudio que toca la viabilidad de forma importante de un ensayo clínico es el estudio Stitch. Y bueno, sí, sin embargo, ese estudio es muy criticado en ese brazo por la aleatorización de los pacientes, la determinación, la forma en que se escogieron, o sea, digamos la parte metodológica. De ahí que pierda mucho poder y que en el análisis multivariado no haya una diferencia estadísticamente significativa. Probablemente de ahí que los pacientes tengan una recomendación de revascularización de viabilidad 2B en las guías, ¿sí? Y entonces muchas veces echamos mano de la viabilidad para tomar decisiones, ¿cierto? Pues es que no hay un estudio que se haya planteado como objetivo inicial de entrada hacer, ver si le va bien ver si les va bien con revascularización con viabilidad positiva versus no. Entonces, o sea, ese brazo del Stitch no fue un desenlace planteado previo al inicio del estudio, es un subanálisis que se hace posteriormente y por lo tanto no se puede sacar conclusivamente de que realmente la viabilidad no sirve. Además, ahorita tenemos viabilidad por perfusión, por resonancia magnética, que es mucho mejor y que probablemente pueda ayudarnos en toma de decisiones difíciles, ¿no? Pero exacto, pero eso es el punto importante. O sea, en ese artículo como el 2015 de viabilidad en insuficiencia cardíaca para revascularizar, yo creo que lo plantean como que la duda razonable es, yo creo que la viabilidad se debe pedir si usted con eso va a modificar una conducta terapéutica, es decir, si usted tiene 3 vasos y ve que la descendente anterior está aquinética con la pared adelgazada, que a leguas se ve que es una cicatriz, usted dice, yo le pido una viabilidad porque si no tengo viabilidad en la descendente anterior me voy con una revascularización completa percutánea y no toco la descendente anterior. Pero pedir viabilidad para ver si se opera o no se opera un paciente con FEBI normal, ¿sí? Que no tiene cicatrices por eco así como que al ojo, yo creo que esa parte, como que no. No, dicho, entonces, ¿a quién le pide usted una viabilidad? ¿A quién? Usted dice que cambiarle un desenlace, pero ¿a quién? ¿Qué paciente? ¿Cuál sería, digamos, el paciente para viabilidad? Puntualmente el paciente que es quirúrgico de alto riesgo quirúrgico. O sea, que el paciente usted no lo va a llevar para una angioplastia, sino que usted es un paciente de 3 vasos con un riesgo quirúrgico alto, ¿sí? Y que obviamente tiene que tener disfunción ventricular de algún grado de moderado para arriba, y usted dice, si yo le hago la viabilidad y me sale positiva o negativa, eso impacta en la decisión de la revascularización. Porque le pongo un ejemplo, usted tiene dos pacientes, los dos tienen 60 años, los dos tienen falla cardíaca, los dos tienen FEBI de menos del 40%, los dos tienen una NIJA 2, pero uno de ellos tiene una Canadá de 2, 3 y el otro no tiene síntomas. Y los dos tienen enfermedad coronaria, digamos, de 2 vasos, que no es tronco ni descendente anterior. ¿Le haría viabilidad a alguno de los dos o tomaría la decisión de revascularizar a alguno de los dos? Pues asumiendo que ya tenga terapia médica óptima, ¿cierto? Sí, asumiendo que tiene terapia médica óptima. Es que a eso vamos. Revascularizo al que tiene angina. Exacto, sin viabilidad. Y al otro no le hago nada. Ni viabilidad ni nada. O sea, no hay evidencia tampoco. O sea, exacto, pero es que ahí vamos. Es que la determinación es si tiene síntomas. Si tiene síntomas, oiga, revascularícelo con recomendación 1B por la guía de revascularización, porque probablemente le mejora ese desenlace. Ahora, sin que sea muy fuerte. Ahí hay una crítica que le hago al doctor Fernando cuando empezó la charla, que es que no hay evidencia, ¿no? De no revascularizar, no, claro que hay evidencia en desenlaces, o sea, que no hay evidencia en desenlaces, y si hay evidencia en desenlaces, y uno de esos es ese, la recurrencia de la angina o la rehospitalización por infartos no fatales. Esos desenlaces se disminuyen con la revascularización del paciente, ¿no? Exacto, pero nos retomemos el caso del paciente que no tiene angina, que tiene FEBI el 40 y tal. Usted dice, no, pero pues si no tiene nada y ya tiene terapia médica óptima, no lo revascularizo. Y entonces nos comemos el riesgo de que haga una arritmia por isquemia. ¿Sí? Pero déjale una cosa, listo, ese paciente tiene la misma edad, tiene los mismos vasos, no es tronco, no es descendente, tiene manejo médico óptimo,
¿Y qué desenlace le va a cambiar a usted con evidencia si lo revasculariza? No, exacto, si no tiene... La pregunta es o sea, si eso se puede medir las complicaciones eléctricas. Pero ahí vamos, ¿qué tal que se caiga de un Transmilenio? ¿Qué tal que se caiga? ¿Qué tal que...? ¿Sí me entiende? O sea, ese realmente es el problema. O sea, en esos pacientes yo creo que nos excedemos por evento en todos lados. Y quedamos... O sea, en esos pacientes hay que estar seguro que no es tronco. Que no es sí, exacto. Y los académicos quedamos... Hay que hacer la angiotomografía de... burros porque dijo, mire, ¿sí ve? Tiene enfermedad multivaso y este cardiólogo dijo que no lo revascularizara. Yo pienso que, ojo, porque a la luz de la evidencia de hoy, no hay mucha evidencia que sustente que esos pacientes haya que operarlos, pero son los que se viven operando todos los días. Incluso nosotros los mandamos. Y me aculpa, ¿sí? Sí. Ahora... O sea, en esos pacientes que están asintomáticos, usted dice, o sea, si no tiene síntomas, yo sería partidario, o sea, académicamente sería uno partidario de que no se revascularizaran y se hicieran nada. A menos que no te sea tronco o de aproximación. Exacto, pero por eso, porque ¿qué le va a mejorar a usted? ¿El paciente se le va a morir menos? ¿Le va a mejorar tasa de síntomas si no los tiene? Le va a mejorar probablemente la tasa de revascularización. Exacto, que es lo el único. tema de mortalidad no se modifica. En síntomas en el que no tiene síntomas o incluso en el que tiene síntomas leves, ojo, síntomas leves, ¿sí? Canadá 2, en el que tiene síntomas 3, el que tiene 4, pues ese se sale de ahí porque es angina refractaria. Ahora, esta pregunta es para el doctor Fernando y después quiero escuchar los dos cardiólogos. Cuando, digamos que es un poco contradictor cuando habla el doctor Fernando que dice, ojo, no cambiamos ningún desenlace, pero en el Stitches, que sabemos que es el seguimiento del estudio Stitch, que las curvas a los 10 años se separaron, dice, ojo, aquí sí les mejoramos todos los desenlaces. Exacto. Y al final decimos, al final dice, ojo, en el estudio isquemia dice que no, pero es a 3 años. Entonces yo le quiero preguntar, bueno, ¿qué tanto es tanto? ¿Qué tanto tenemos que seguirlo para encontrar beneficios si sabemos que cuál fue el promedio del estudio Stitches de edad y cuál fue el promedio de edad del estudio isquemia? ¿Para qué? Al final, si lo seguimos a 20 años, las curvas se nos van a unir, porque van a morir todos de viejos, ¿sí? No, sí, claro, o sea, si usted hace un estudio lo suficientemente largo, pues todos se van a morir. Entonces, realmente ese seguimiento a largo plazo, no sé. O sea, entonces, doctor Fernando, no sé si está todavía en línea o ya se fue a bañar para el turno. No, profe, aquí estoy. Yo no soy experto en el campo, pero voy a utilizar lo que dicen los expertos. Y realmente revascularizar a estos pacientes, lo que dicen los expertos es que probablemente si uno le hiciera una terapia médica óptima y el paciente no tiene una FEI reducida y el paciente no está muy sintomático y el paciente no tiene enfermedad del tronco, probablemente los desenlaces no se van a modificar porque uno no está revascularizando vasos culpables. Sin embargo, hay algunos que proponen algoritmos de cómo enfocar estos pacientes porque depende el tipo de revascularización que uno haga. Es muy confuso el estudio isquemia, digamos que nuevamente nos enseñó que no todo es revascularización, sino más tratamiento médico. Entonces, yo que creo que realmente el isquemia, el FAME2, el COURAGE, son estudios que hicieron en unos tiempos muy cortos y son pacientes de 60 a 70 años. Realmente eran pacientes que si uno los sigue 5 años, tienen 65, 69, 72 años. Tampoco son pacientes que estén muertos en todo el mundo, no. Y realmente los seguimientos deberían extenderse mucho más, que se viene el isquemia stem, que es más o menos 2 a 5 años mucho más adelante. Y por ejemplo, aquí está. Vea, por ejemplo, en esta revisión de Nature, nos vuelven a recordar que no podemos desechar la revascularización, porque la mayoría de los pacientes que uno mira en la práctica diaria no son pacientes tan isquemia y no son pacientes tan COURAGE, sino son más pacientes tipo Stitch. Entonces vean, por ejemplo, que si el paciente tiene síntomas y está muy sintomático o tiene más de 70% de estenosis o una reserva de flujo fraccional menor a 0.8, pues si no tiene nada de eso, el paciente no es sintomático, no son lesiones funcionales, no son lesiones severas, pues obviamente no lo vamos a revascularizar. El problema es que yo le doy la razón a los hemodinamistas que están allá en España ahorita haciendo la conferencia de la C-Cardio, y es que si un hemodinamista le hace un cateterismo a un paciente, le encuentra una lesión de más de 70%, mucho hemodinamista no es tan astuto de, bueno, pues salgámonos y suerte, no, pues la mayoría se ven en ponerle un stent ahí.
pero no termina ahí. Si el tronco es mayor al 50%, pues obviamente, dependiendo el syntax, va a ir o a cirugía, o si es mayor a 32, y si no es mayor a 32, si no es más bien menor a 22, probablemente lo llamamos a intervención coronar percutánea. Pero si tiene una lesión mayor al 50% o el syntax es de 22 a 23 y este paciente es buen candidato quirúrgico, es más de puentes, pero si no es buen candidato quirúrgico y no es diabético, porque estuvo Bari nos mostró que es más puentes los diabéticos, pero si este paciente no cumple ninguno de los criterios, podría ir a IBUS y un stent del tronco. Entonces, estos pacientes son más complejos. Digamos que lo que dice la Escardio, estoy muy de acuerdo en su guía de revascularización. Uno tiene que sentarse y decir qué le quiero modificar a este paciente, mortalidad o síntomas. Si el paciente tiene anatomía clara, quirúrgica, enfermedad del tronco, dos principales proximales, una viabilidad mayor al 10% en un paciente con anatomía quirúrgica, o el paciente está muy sintomático, yo creo que ese es el paciente que hay que revascularizar, así los estudios de pronto estén ahorita como haciendo controversia, porque hay que tener en cuenta que COURAGE y isquemia son estudios que no duraron más de 3 a 5 años, y eso es grave porque un seguimiento de estos pacientes va de 5 a 10 años. De hecho, los scores de prevención cardiovascular no son a 5 años, son de 10 años, y obviamente uno tiene que sentarse en qué estudio está mirando, porque pues no todo paciente clasifica ahí. Ojo, pero recordemos que los pacientes con falla cardíaca febril reducidas, Bueno, sí, o sea, eso es otro harina otro costal, porque el 50% están muertos a 5 años, independientemente de lo que les haga, ¿sí? O sea, si usted los sigue de pacientes con falla para revascularizar, probablemente los preservados, bueno, y depende también del país, de expectativa de vida, de otras cosas. Entonces, eso del seguimiento a largo plazo de pacientes muy enfermos y viejos es muy complejo, ¿no? Vea, profe, que complejo. Lo que usted acaba de mencionar, en el estudio Stitches, a 10 años, los pacientes en terapia médica, el 50% estaban muertos y el 40% con puentes no. Eso quiere decir que probablemente 10 años, a pesar de que muchos se mueran, se mueren menos. Y esos pacientes aún así, yo sí creo que se debería extender más los estudios porque tienen un beneficio de mortalidad. Y no solo eso, sino de hospitalizaciones y probablemente de calidad de vida. ¿Qué piensa el doctor Silva del doctor Pacheco? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Es que no, pues, o sea, cuando pues, es como personal, o sea, lo que habría que revalorar es el riesgo de los estudios de perfusión, ¿no? El riesgo de mortalidad, porque ahí pues uno sabe que una perfusión miocárdica con isquemia menor al 10